Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo en una idea que de entrada suena bastante rara, ¿no? ¿Qué pasaría si, para formar a los futuros fisioterapeutas, en lugar de solo usar esos libros de texto pesadísimos, usáramos cómics? Suena curioso, ¿verdad? Totalmente. Y la conversación de hoy gira en torno a un artículo de la revista científica TSLP que propone justamente eso. Se enfoca en un contexto muy concreto. Los estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología Elías Calixto Pompa, el IUTPP, allá en Venezuela. Así que nuestra misión hoy es entender si esto es solo una idea simpática o si de verdad una historieta puede ser la solución a un problema muy serio en la educación médica. Es que esa es una pregunta excelente, porque va directo al núcleo del asunto. El problema que el artículo plantea es profundo. La formación tradicional en salud a menudo crea técnicos excelentes, sí, pero no necesariamente profesionales capaces de navegar la complejidad humana real. Ah, ok. La fisioterapia moderna, argumenta el autor, necesita algo que él llama pensamiento multidimensional. Y no es solo un término académico elegante, ¿eh? Claro. Es la capacidad de ver al paciente no como un diagnóstico, sino como una persona completa, con su contexto social, emocional y, por supuesto, ético. Lo que vamos a explorar es cómo el cómic, combinado con herramientas como la inteligencia artificial, podría ser justo el puente para construir esa habilidad. Ok, empecemos por ahí. Descompongamos el problema. El artículo dice que la enseñanza tradicional ya no es suficiente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está fallando exactamente según esta investigación? Porque, a ver, el modelo de clases magistrales ha funcionado por siglos. Claro, y ha funcionado muy bien para transmitir información, para los datos puros. El problema es que la práctica clínica no es un examen de opción múltiple. Para nada. El artículo critica que el método expositivo, o sea, el profesor habla, el estudiante memoriza, te prepara para el examen, pero no para la realidad. Y la realidad es caótica. Caótica es una buena palabra. Un paciente puede no responder al tratamiento como dice el libro, o puede tener problemas en casa que afectan directamente su recuperación, o simplemente puede desconfiar del sistema de salud. El método tradicional no entrena para la incertidumbre, para el pensamiento crítico en tiempo real. Entiendo. Es como la diferencia entre saber la receta y saber cocinar de verdad, cuando se te quema algo o te falta un ingrediente clave. Exacto. Y ahí es donde entra ese concepto que mencionaste, el pensamiento multidimensional. Suena complejo, pero ¿qué significa en la práctica para un fisio que está con un paciente? Pues mira, pensemos en un caso. Un fisioterapeuta recibe a un obrero de la construcción con un dolor de espalda crónico. ¿Ok? El enfoque tradicional se centraría en lo físico, la hernia discal, la técnica de movilización, la lista de ejercicios. El pensamiento multidimensional te obliga a preguntar más allá. A ver. ¿Este obrero puede permitirse dejar de trabajar? ¿Entiende por qué tiene que hacer los ejercicios? ¿Su entorno familiar lo apoya o más bien le exige volver a levantar peso? ¿Tiene miedo de perder su empleo? Claro, son preguntas clave. De repente, el tratamiento ya no es solo físico, es comunicativo, es social, es psicológico. Se trata de integrar todos esos saberes, lo técnico, lo ético, lo actitudinal, en una sola decisión clínica. Y el artículo insiste en que esto es todavía más crucial en un lugar como Venezuela. ¿Por qué este énfasis? ¿Hay algo en ese contexto que lo haga, no sé, una necesidad absoluta en vez de un lujo? Totalmente. El autor lo subraya porque en contextos con recursos limitados, donde quizá no tienes acceso a la última máquina de resonancia magnética, tu principal herramienta es tu capacidad de razonamiento. Tu cerebro. Exacto. Un fisioterapeuta en Venezuela, según el artículo, tiene que ser increíblemente creativo y holístico. Trabaja con poblaciones muy diversas, desde comunidades urbanas hasta zonas rurales, cada una con sus propias creencias, con sus realidades económicas. El mosaico completo. Esa capacidad de entender el mosaico sociocultural no es un extra. Es la base para que cualquier tratamiento tenga éxito. El pensamiento multidimensional se convierte, pues, en una herramienta de supervivencia profesional. De acuerdo. El problema está clarísimo. Necesitamos profesionales más adaptables, con una visión más completa. Pero de todas las soluciones posibles, ¿por qué cómics? Confieso que mi primera reacción fue de escepticismo. Suena casi a trivializar una profesión muy seria. Es una reacción lógica.
Y el artículo, de hecho, la anticipa. La genialidad de la propuesta no está en que el cómic sea divertido, Ajá. sino en que es un medio increíblemente denso en información. Combina texto e imagen de una forma que el cerebro procesa de manera muy, muy potente. ¿Cómo es eso? Un párrafo describiendo la frustración de un paciente es una cosa, pero una viñeta que te muestra su lenguaje corporal, la expresión de su cara, el desorden de su habitación, eso comunica en múltiples capas. Y en un instante. Claro, lo visual. Te permite visualizar dilemas éticos, errores de comunicación o la tensión en una conversación familiar de una forma que un texto plano, pues, jamás podría. O sea que es como crear una especie de simulador de vuelo, pero para la empatía y la toma de decisiones. Esa es una analogía perfecta. No solo te cuentan la teoría del despegue, te sientan en la cabina y te muestran los controles y el paisaje. Exacto. Y no es solo teoría, ¿eh? El artículo se apoya en datos de vuelo de una experiencia real, en la Universidad de Almería, en España. Ah, o sea que ya se ha probado. Sí, allí usaron cómics en la formación de ciencias de la salud, y los resultados fueron muy notables. Los estudiantes no solo mejoraron su capacidad para analizar un caso, ¿Qué más pasó? desarrollaron habilidades blandas cruciales: la escucha activa, la capacidad de negociar un plan de tratamiento, el trabajo en equipo. Empezaron a ver el caso clínico no como un problema a resolver, sino como la historia de una persona en la que ellos podían intervenir. Y para fortalecer el argumento, el artículo mira incluso más allá. Hay una conexión que hacen con la anatomía veterinaria, que me pareció fascinante. Sí, es un punto clave para demostrar que el principio es universal. Mencionan un estudio donde se usaron flashcards digitales bilingües, que en el fondo son una forma de narrativa visual, para enseñar anatomía veterinaria, un tema que puede ser increíblemente árido. Memorístico a más no poder, totalmente. ¿Y el resultado? La motivación y la comprensión de los estudiantes se dispararon. El principio es el mismo. Cuando anclas un concepto abstracto a una imagen potente y a una micronarrativa, el conocimiento se fija mucho mejor. Tiene lógica. La lógica que presenta el artículo es: si funciona para hacer memorable la estructura ósea de un perro, imagínate su potencial para explorar las complejidades de la interacción humana en fisioterapia. Ok, me estás convenciendo. La idea del cómic como herramienta pedagógica tiene su lógica. Pero entonces el artículo da otro giro y mete en la ecuación a la inteligencia artificial. Aquí sí que me perdí un poco. ¿Cómo encajan dos mundos tan distintos? Sí, aquí es donde la propuesta se vuelve realmente innovadora, muy del siglo XXI. La idea no es que la IA reemplace al cómic, sino que lo potencie. ¿Que lo potencie cómo? Que lo haga más inteligente y personalizado. Por ejemplo, un profesor podría usar una IA generativa para crear en minutos docenas de escenarios clínicos en formato de viñeta, cada uno adaptado a lo que un estudiante específico necesita reforzar. Ah, ok. Un estudiante tiene problemas con la comunicación en pacientes pediátricos, pues la IA le genera 3 cómics cortos sobre ese tema exacto para que los analice. O sea, la IA como un generador infinito de material de estudio a medida. Exacto, pero va más allá. Imagina que el estudiante escribe una reflexión sobre un cómic que plantea un dilema ético. ¿Sí? La IA podría analizar ese texto, identificar los puntos clave de su razonamiento e incluso darle una retroalimentación inicial. Algo como: has identificado bien el problema, pero no has considerado la perspectiva de la familia. ¿Qué crees que pensarían ellos? ¡Wow! No reemplaza al profesor, pero lo acelera todo. Eso es. Agiliza y enriquece el proceso, permitiendo un ciclo de aprendizaje mucho más rápido. Y lo que me parece muy aterrizado de la propuesta es que no habla de sistemas carísimos o de tecnología inaccesible. Reconoce la realidad de Venezuela. Eso es fundamental para su credibilidad. El autor menciona herramientas gratuitas y de fácil acceso como Copilot, DeepSeek o Gemini. No está proponiendo una utopía tecnológica. Está mostrando lo que ya se puede hacer. Justo. De hecho, para que no quede en el aire, el artículo incluye un ejemplo concreto, una viñeta creada con Copilot que muestra a un fisioterapeuta con un paciente, don Ernesto. Es un ejemplo tangible que le dice a cualquier docente: mira, esto lo puedes empezar a probar mañana mismo con tu celular. Esto me lleva a una pregunta inevitable. Si tenemos cómics para los casos y a la IA para generar material y dar feedback, ¿dónde queda el profesor en todo esto?
¿No corremos el riesgo de que su papel se diluya? Al contrario, y este es uno de los puntos más interesantes del artículo. El papel del docente no se diluye, se sofistica. Abandona el rol de ser un mero transmisor de información para convertirse en lo que el autor llama un docente como investigador de su propia práctica. Un docente investigador. ¿Qué significa eso en el día a día? ¿Que tiene que publicar artículos o algo así? No necesariamente. Significa que el docente se convierte en el arquitecto de las experiencias de aprendizaje. El diseñador. Exacto. Es quien diseña la secuencia, quien elige qué cómic usar para provocar una discusión específica, quien decide cómo integrar la IA. Y lo más importante, es quien observa, recoge datos de cómo reaccionan sus estudiantes, reflexiona sobre lo que funciona y lo que no, y ajusta su estrategia constantemente. O sea, su aula se convierte en un laboratorio de pedagogía. Esa es la idea. Es un rol mucho más activo, creativo y profesional que simplemente repetir la misma lección año tras año. Ok, entiendo el concepto. Ahora, llevar todo esto a la práctica en una institución suena como un desafío enorme. No es solo decir, a partir de ahora usamos cómics. ¿El artículo propone un plan? ¿Un modelo paso a paso? Sí, y que esté estructurado es vital. Se propone un sistema articulado y secuencial en 5 fases, para que la implementación sea deliberada y no, pues, caótica. Veamos. La primera fase la llaman diagnóstica. ¿Cuál es la estrategia ahí? ¿Se trata de filtrar a los estudiantes? Todo lo contrario. La idea clave aquí es la personalización, no la exclusión. Antes de usar la herramienta, necesitas saber para quién la estás diseñando. Tiene sentido. Esta fase evalúa las competencias de partida de los estudiantes en cosas como comprensión lectora y pensamiento crítico. No es para ponerles una etiqueta, sino para entender su punto de partida. Es como un sastre que toma medidas antes de cortar la tela. Ok. La segunda fase es el diseño colaborativo. Esta me parece que es el corazón de la propuesta. Sin duda, porque aquí ocurre un cambio de poder muy interesante. En lugar de que el profesor cree todo el material, se invita a los estudiantes a co-crearlo. Los estudiantes hacen los cómics. Juntos, docentes y alumnos diseñan los cómics basándose en casos clínicos reales, siempre anonimizados, por supuesto. El impacto de esto es enorme. El estudiante deja de ser un consumidor pasivo y se convierte en un productor activo de conocimiento. Imagino que eso genera un nivel de compromiso totalmente diferente. Ya no es estudiar para el examen. Exacto. Es crear algo que nos servirá a todos. Y además, el propio proceso de creación es una lección. Tienen que discutir en equipo cómo representar una situación sin caer en estereotipos, cómo narrar un dilema ético de forma respetuosa. Es un ejercicio profundo de empatía. Después viene la implementación gradual. Supongo que la idea es no tirarse a la piscina de golpe. Precisamente, sería un error intentar cambiar todo de la noche a la mañana. La propuesta es empezar poco a poco. Quizás en una materia, un cómic sirve primero como una simple ilustración. Más adelante, en otra, el mismo formato se usa para detonar un análisis de caso complejo. Es un aumento progresivo. Y para saber si todo este esfuerzo está funcionando, está la cuarta fase, evaluación continua. Claro, porque la innovación sin medición es solo un pasatiempo. Pero aquí la evaluación también se concibe de forma multidimensional. No es solo un examen. ¿Qué se mide entonces? Se propone usar herramientas para medir el desarrollo del razonamiento clínico, encuestas para conocer la percepción de los estudiantes y la observación del docente. Se busca una visión de 360 grados del impacto. Están aprendiendo más. Están pensando de forma más crítica. Y por último, la fase de sistematización. ¿Para qué sirve? Esta es la fase que asegura que la innovación no sea flor de un día, que no dependa de un solo profesor entusiasta. Consiste en documentar todo el proceso, las guías, los cómics que funcionaron, los desafíos que surgieron, para crear un manual de uso, digamos. Exacto. Un protocolo que permita que otros docentes puedan replicar y adaptar la experiencia. Es la forma de convertir una iniciativa individual en un capital institucional. Ok, el plan suena muy bien pensado. Pero seamos realistas. Ninguna propuesta es perfecta. El autor debe haber reconocido que hay desafíos o posibles problemas en el camino, ¿no? Absolutamente. Y el hecho de que lo haga le da mucha solidez al artículo.
No vende una solución mágica, dedica una parte importante a los obstáculos y a las consideraciones éticas. ¿Cuáles son las principales preocupaciones éticas? La más importante es la representación del paciente. Existe el riesgo de que, al simplificar una situación en una viñeta, se caiga en la caricatura o se trivialice el dolor de una persona real. Eso es muy delicado. Exige una sensibilidad y un cuidado extremos. Luego está la necesidad de una sensibilidad cultural. Asegurarse de que los cómics reflejen la diversidad de la sociedad venezolana. Y finalmente un tema práctico pero vital, la accesibilidad. Garantizar que la estrategia no deje atrás estudiantes con acceso limitado a la tecnología. Y desde una perspectiva puramente académica, el artículo también es honesto sobre sus propias limitaciones. Sí, eso es un signo de rigor intelectual. El autor admite que por ahora esto es un marco teórico muy bien fundamentado, pero que carece de evidencia empírica sólida, sobre todo aplicada al contexto específico del UTEC. Es una hipótesis de trabajo, entonces. Es, en esencia, eso. Una hipótesis de trabajo que ahora necesita ser puesta a prueba. Es una hoja de ruta, no una fotografía del destino final. De hecho, esas mismas limitaciones que mencionas son en realidad una invitación a futuras investigaciones, ¿no es así? Exactamente. El artículo casi termina con una agenda de trabajo para otros investigadores. Dice, aquí hay un camino. Hay que hacer estudios piloto, desarrollar herramientas para medir el pensamiento crítico en este formato, crear repositorios de cómics, en fin. Entonces, para ir cerrando, si tuviéramos que destilar la gran idea de todo este análisis, sería que el cómic, lejos de ser un simple entretenimiento, puede ser una herramienta pedagógica de alto calibre. Totalmente. Especialmente si se le combina con la tecnología actual y con un profesor que actúa más como un diseñador de experiencias. Tiene el potencial de transformar la enseñanza de habilidades que son muy difíciles de impartir en un aula tradicional. El análisis crítico, la comunicación efectiva y, quizás la más importante de todas, la empatía. Claro, para una institución como el UTCP, es una oportunidad de innovar con pocos recursos y de formar fisioterapeutas mucho mejor equipados para la complejidad del mundo real. Hay una frase en el cierre del artículo que me parece que lo resume todo. Dice que el objetivo final no es solo formar un profesional competente, Sino formar a un profesional que sea profundamente humano. Esa es la meta. No es solo saber qué hacer, sino entender por qué y para quién lo haces. Es una declaración de principios muy potente. profundamente humano. Esa frase se queda resonando y te hace pensar más allá de este artículo, la verdad. Nos deja con una última reflexión. Si esta idea de reintroducir la narrativa, las artes visuales y la empatía puede ser tan transformadora para la fisioterapia, ¿qué otros campos, quizás los que consideramos más técnicos o científicos como la ingeniería o la programación, podrían cambiar radicalmente si pusieran lo profundamente humano de vuelta en el centro de su formación? Es una pregunta que creo vale la pena hacerse.